esta organización que busca promover la participación ciudadana, en específico de los jóvenes, y el involucramiento en lo que es la política, para que también tengamos un rol protagonista en todos los cambios que se puedan realizar, y también tener una nueva mirada en el accionar, no solamente desde la sociedad, sino que también desde el mundo de la política. Estaba conversando inicialmente con la doctora Janet Vega y Paulina Reynoso, quienes nos acompañarán en la conversación el día de hoy. Para las personas que están ingresando a esta transmisión en vivo, pueden seguir también las redes sociales de Acción Ciudadana a través del Twitter, @ciudadana_cl, el Facebook Acción Ciudadana, y también mediante Instagram Acción Ciudadana_cl. Como les mencioné, estamos a minutos de comenzar, para que puedan seguir incorporándose más personas a esta transmisión en vivo, puedan también compartirla con sus amigos, familiares, conocidos, etcétera, y pueden utilizar también el hashtag Living y Política AC. A través de ese hashtag pueden enviar sus saludos y hacer algunas preguntas que les parezcan relevantes a las invitadas que tenemos el día de hoy y que nos van a acompañar en un tema que está de moda y que nos atañe a todos también, y que de cierta manera hemos estado todos involucrados o afectados para bien o para mal. Así que, como mencioné, nos pueden seguir en vivo a través de la transmisión de Facebook Live, de las redes sociales de Acción Ciudadana. Voy a volver a reiterar el Twitter de Acción Ciudadana, @ciudadana_cl, el Facebook Acción Ciudadana y el Instagram Acción Ciudadana_cl. Como les mencioné, también pueden utilizar el hashtag Living y Política AC. A través de ese hashtag nos pueden estar escribiendo sus apreciaciones, sus consultas, sus saludos, etcétera, para nosotros transmitirlas a través de nuestras plataformas y a las invitadas que nos acompañan el día de hoy. Bien, vamos a iniciar esta transmisión en vivo que está contemplada a las 8 de la noche. Tenemos dos excelentes invitadas el día de hoy. Así que les deseo muy buenas noches. Mi nombre es Felipe Vallespir. Les doy la bienvenida a este espacio de conversación virtual a todos quienes se encuentran conectados desde las redes sociales, principalmente de nuestra transmisión en vivo vía Facebook Live, a través del fanpage de Acción Ciudadana, y nos pueden estar siguiendo por también el hashtag Living y Política AC. Este es el 7º capítulo que estamos desarrollando de Living y Política, y conversaremos sobre un tema muy relevante y que está en contingencia, que es política de salud pública en el contexto de la pandemia. Hoy me van a acompañar dos grandes invitadas que vamos a dialogar sobre este tema, tanto que tiene implicancias tanto nacionales como mundiales. Y en primer lugar, les presento a Paulina Reynoso, quien es asistente social, cuenta con una experiencia relevante en el área de salud pública. Primero fue coordinadora de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades y jefa del Departamento de Salud de la Municipalidad de Castro. También se desarrolló como directora del Servicio de Salud de Chiloé y actualmente se encuentra trabajando en el municipio de La Pintana como jefa del Departamento de Salud. Buenas noches, Paulina, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Felipe, por invitarme a esta conversación. Gracias a ti por estar acá presente y darte un tiempo. Sabemos que tienen el día muy acotado en base a los trabajos que están realizando cada una en sus distintas labores. También nos acompaña la doctora Janet Vega, quien posee una vasta experiencia en cargos directivos de la salud pública y salud privada. Ella es médico cirujano, es especialista en medicina familiar, tiene un doctorado en salud pública en la Universidad de Illinois, Chicago. La doctora Vega fue parte del equipo que trabajó en la reforma de la salud a comienzos del año 2000 y también fue integrante en el diseño inicial del Plan Auge más o menos en el año 2004. Ella fue subsecretaria de Salud durante el año 2008 al 2010 y directora de FONASA en el año 2014 al 2018. Actualmente se desempeña como gerente de innovación médica y transformación digital de la Red Salud Cristo
y también como asesora de la Organización Mundial de Salud, OMS. Muchas gracias, Janet, por acompañarnos esta noche. Encantada, Felipe, de estar con ustedes. Bien, como les mencioné ya, el gran tema que nos convoca acá es las políticas públicas de salud en el contexto de pandemia. Bajo esa relación, yo creo que es muy relevante que podamos hacer mención respecto de cómo se han desarrollado un poco las políticas públicas en base al modelo de salud chileno. Y en ese espacio que quiero contextualizar y introducir, que el modelo de salud chilena en Chile, yo creo que como la mayoría de las cosas se fue construyendo de a poco y con mucha voluntad. ¿En qué sentido? El modelo de salud chilena parte a través de la beneficencia y a través de la filantropía. Así se fue iniciando lo que conocemos hoy como una satisfacción de las necesidades de salud de la población, a través de las donaciones de infraestructura, donaciones de terreno, organizaciones católicas cristianas que prestaban sus servicios de salud a la población, etcétera. Luego de eso pasamos a un estado de bienestar en que el Estado de Chile se involucró mucho más en lo que es el modelo de salud pública y cómo satisfacer estas necesidades crecientes en la población y cómo también ir abarcando más personas para cubrir las necesidades de estas. Fue un hito relevante que existe dentro de la historia de Chile en el año 52, cuando se crea el Servicio Nacional de Salud. Servicio Nacional de Salud que después de una descentralización que se realizó durante la dictadura militar, pasa a conformar los servicios los servicios de salud, que en la actualidad son 29, y se desagrega también o descentraliza en lo que conocemos hoy como el Instituto de Salud Pública, la Senabas, Ceremi, FONASA. Ya en el año 81, otro cambio profundo que se realiza en el contexto del modelo neoliberal es la introducción de lo que son las ISAPRES al sistema de salud público. Otros hitos relevantes ocurren en el año 2004, cuando se crea la nueva ley de autoridad sanitaria, y también se divide las subsecretarías en salud pública y en redes asistenciales. En este mismo año también vemos la introducción, que Yanex lo conoce de fondo, que es la implementación del régimen de garantías AUGE, y en el año 2012 vemos también una introducción que cambia un poco también relacionado con el modelo y con las políticas públicas, que es la ley de deberes y derechos. Y uno de los hitos últimos más relevantes que va en pos de una política pública y también asociado al modelo de salud es la implementación de la ley de Ricarte Soto. Bajo ese contexto, nosotros podemos plantear que la salud pública en Chile ha ido de a poco dando respuesta a las falencias que se han producido en el contexto de salud, considerando además que, según como lo define la OMS, la salud la tenemos que ver desde una mirada integral porque no solamente es una ausencia o afección de enfermedades, sino que también lo vemos desde el bienestar, un bienestar tanto físico, mental como social. Y es ahí, quizás, donde paulatinamente, o a lo mejor escasamente, se han relacionado políticas públicas también que den respuesta a las determinantes sociales. Sabemos que las determinantes sociales, tal como se definen, estas son las carencias que se puedan mostrar o las circunstancias en que las personas van naciendo, creciendo, viven, trabajan o envejecen. Y bajo ese prisma, también podemos ver que son un resultado de cómo se va conformando la sociedad a través de sus distintos niveles de distribución del dinero, del poder, del recurso. Y estas determinantes sociales también a veces explican en gran parte lo que son las inequidades de los sistemas sanitarios. Bajo ese prisma en el que les menciono, y en el contexto también de la pandemia, ¿ustedes creen que el coronavirus o el COVID-19 evidenció falencias del sector salud o de las políticas públicas de salud del Estado chileno? Paulina. Yo creo que el COVID, más que interpelar a las
a la política de salud es a la organización de sociedad y la distribución, el cómo nos hemos puesto de acuerdo para vivir en sociedad, dentro de lo cual las profundas inequidades que tienen también manifestación territorial quedaron manifiestas. Y si no partimos el análisis desde ahí, es difícil entender el resto, ¿ya? En mi caso, que soy jefa de salud de La Pintana, una de las comunas más vulnerables de Chile, caracterizada por una pobreza multidimensional, donde tú tienes estás al debe con la población de La Pintana en múltiples factores, no solo en términos de sus oportunidades de desarrollo económico, en términos de educación, eh, también en términos culturales. La Pintana es una de las comunas donde tenemos más presencia de población mapuche, también está esa variante y claramente todas las violencias que se presentan, que no es parte de esta pandemia, es la pandemia que tenemos siempre, ¿ya? La Pintana, la verdad, cuando yo llegué a la comuna, una de las cosas que me llamó mucho la atención es la mortalidad permanente que tenemos producto de la situación de violencia a raíz del narcotráfico que tenemos. Y la gente ya viviendo situaciones permanentes de amenaza, ya viviendo con todo esto que lo que implica la cultura narco. Y claramente en un contexto que no genera condiciones para una vida saludable. Y en ese territorio viven personas que están claramente, antes de llegar a la red de salud, ya vienen muy dañadas. Y en esas condiciones nos toca efectivamente poder desarrollar una política pública que se adapte a las características de esta población, tratando de responder a sus necesidades. Claramente siempre los recursos son escasos, pero también desde mi punto de vista, más bien como gestora, también tenemos muchos desafíos en la organización de los recursos. Eh, eso como por ahora, digamos. O sea, claramente la inequidad territorial, la inequidad de la histórica de una comuna, como dice la alcaldesa Claudia Pizarro, una comuna que nació para ser olvidada, hoy se muestra con toda su brutalidad, con la mortalidad que tenemos. Janet, para ti, ¿qué implicancia crees que tuvo la pandemia? ¿Si evidenció las falencias del sector salud o de las políticas de salud, en base también a lo que menciona el gran lema que deja un poco Paulina, que es la inequidad que existe en los territorios, ¿no? Y como yo mencionaba dentro de la introducción, es parte de las determinantes sociales, o sea, la manifestación de las diferencias tanto sociales o económicas que puedan existir en la población y en el territorio. ¿Crees tú que esto exaltó o evidenció aún más las falencias que ya la población manifestaba dentro de sus demandas sociales? O sea, yo creo que efectivamente esta pandemia desnudó la fragilidad de nuestros arreglos sociales, digamos, y como parte de eso, el sector salud. Creo que básicamente cuando uno lo mira es insostenible lo que ha ido pasando en este país en base a una pandemia que la práctica ha traído, aparte de muerte y enfermedad, catástrofe financiera para la mayoría de las familias de este país y que además no se ve como que vaya a haber un repunte muy luego. Ahora, yo creo que lo otro que ha mostrado esta pandemia es la tremenda distancia que existe entre la clase, la oligarquía de este país con el resto. Y cómo llega un momento todo el discurso social o pseudo social de estos grupos enfrentados a perder sus privilegios, no se pierden ni un segundo.
Creo que la votación que ocurrió ayer, por ejemplo, demuestra eh, frente a una amenaza mínima, real al sistema, cómo se mueve toda la clase, la élite, digamos, para no dejar avanzar ni un milímetro algo tan increíble como que las personas puedan utilizar como préstamo una parte de lo que han estado ahorrando toda su vida. Y los argumentos son increíbles, es decir, de repente aparece el Estado y que para qué las personas van a usar sus recursos si está el Estado, aparece la idea de lo colectivo, todas estas cosas que realmente lo que muestran en el fondo es que aquí hay una vida para pobres, que somos todos, digamos, y una élite que vive en otro país, al cual ninguno de nosotros probablemente tiene acceso. Y eso es en términos de educación, en términos de recursos económicos, en términos de trabajo y en términos de salud. Bien, entonces queda más que remarcado que esta pandemia trajo consigo la tónica de diferenciar aún más las diferencias que existen por estrato social, por nivel de ingreso, y que no solamente implica cuánto tengo en el bolsillo, sino que también cuánto acceso puedo tener al el sistema de salud, al sistema de protección laboral, etcétera. Más bien que diferenciar, yo diría desnudar esas diferencias que existen y que de alguna manera todos en este país nos estábamos contando el cuento que éramos un país de clase media cuando en realidad éramos un país, yo diría, de clase endeudada más bien. Así es, y el germen ya lo vimos a finales de, comienzos de octubre, perdón, del año pasado, en donde hubo el estallido social, que también es parte de la rabia contenida de una sociedad en lo cual, como tú mencionas, desnuda la, las necesidades que tiene la población y una población, como tú mencionas, también endeudada. Quiero pasar a otro tema, a uno que le implica a ustedes dos, ya que lo vivieron estando en cargos públicos y que ocurrió el año 2009, que fue la pandemia del H1N1. Guardando las proporciones a lo que es la pandemia del COVID, si bien la pandemia del H1N1 tuvo, en respecto de las cifras, casos menores respecto a lo que vemos hoy del COVID, porque existieron 12.248 casos de contagio de esa pandemia, 132 muertes. De hecho, a nivel regional fuimos uno de los países con menor tasa de mortalidad y porcentaje de letalidad respecto de la pandemia del H1N1. Y como les mencioné, ambas se encontraban desenvolviéndose en cargos públicos durante ese año. Janet estaba como subsecretaria de salud, Paulina estaba como coordinadora de salud de la ANCH. Si bien las magnitudes son disímiles, ¿creen que se actuó de manera distinta en la pandemia respecto de ahora, desde la perspectiva de las políticas públicas y de la gestión? Janet. Bueno, yo aquí tengo un conflicto de interés evidente porque yo era la subsecretaria y fui básicamente quien estuvo encargada de modelar la respuesta. Y yo creo que sí, que fue muy distinto. Si bien es cierto, hubo 12.000 casos confirmados, hubo 255.000 casos reportados. Porque una de las cosas que nosotros hicimos fue que no acotamos la definición de caso a caso con PCR positivo, sino que dijimos todo caso que cumpla con los criterios clínicos es un caso. Y como existía un tratamiento que en ese momento aún no había suficiente eh, evidencia, pero que sin embargo la poca que había mostraba que tenía efectos en la gravedad, en la mortalidad, que era un antiviral específico, nosotros básicamente compramos a ese antiviral y lo repartimos como bien público, tanto al sector público como privado.
pero además inmediatamente implementamos un grupo muy amplio de trabajo que incorporaba a todo el ministerio, a los servicios de salud, a las SEREMI y a la atención primaria. Entonces fue un poco distinto, porque por ejemplo, te pongo un ejemplo. Al comienzo, lo que hicimos con los colegios, una vez que decidimos que los íbamos a mantener abiertos y que no los íbamos a cerrar, es que teníamos vigilancia. Y todos los días se llamaba a todos los colegios de Chile. Y cuando había más de 10% de niños que no iban, se cerraba ese colegio. Por ejemplo, teníamos un equipo que era un equipo integrado mixto que básicamente vivía en un centro de enlace que armamos en el subterráneo del ministerio y que se comunicaba el día entero con todas las regiones. Pero además de eso, teníamos un equipo de asesores que entre otros estaba el actual ministro de Salud, pero escuchábamos lo que nos decía el equipo de asesores y además el equipo de asesores trabajó codo a codo con nosotros, es decir, estaba con nosotros todo el día. Entonces yo te diría que la manera como lo armamos fue, y bueno, y lo otro es que fuimos informando todos los datos, absolutamente todos los datos desde el día 1. Y yo creo que, porque uno dice, efectivamente esa pandemia fue con mucho menor impacto que esta, pero nosotros fuimos un país altamente afectado y sin embargo la gente ni siquiera tiene memoria de esa pandemia, lo cual lo que te demuestra es que efectivamente el impacto fue menor, no hubo impacto económico, etcétera, en una pandemia que tenía un potencial bien importante de daño. Entonces, si tú me dices cuáles son las diferencias, son evidentes. Primera diferencia es hacer toda la política pública con participación ciudadana. Segundo, utilizar ampliamente la comunicación de riesgo, es decir, comunicar todo. Y tercero, escuchar y dar espacio a todas las voces y actuar en base a las opiniones de los expertos pasadas por el lente de la necesidad y la percepción ciudadana. Eso. Pero insisto, yo tengo conflicto de interés evidente. Claro. Paulina, tú en ese periodo te encontrabas como asesora de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Cómo viviste esa pandemia? ¿Qué fueron los distintos que aplicaron o relacionaron en cuanto a las estrategias o políticas que se han implementado actualmente con la pandemia del COVID? Mira, al escuchar a Janet, me hace sentido porque de verdad que tuve que buscarlo para recordar, porque no fue tema de la Asociación Chilena de Municipalidades, y eso al no ser tema, ¿por qué fue? Porque la red funcionó, se integró rápidamente, fue considerada, como dice Janet, la atención primaria, no fue tema de demanda como lo vimos desde el día 1, ahora con esta pandemia con los alcaldes, porque rápidamente se gestionó, digamos, desde la mirada de la red. Entonces, las demandas de la asociación, yo efectivamente era la coordinadora técnica de la Comisión de Salud, estaba como tratando de recordar en qué estábamos, y claro, no fue tema nuestro, de la agenda de la Asociación Chilena de Municipalidades propiamente tal. Seguimos como, era como algo que estaba pasando, pero se estaba abordando, y nosotros seguíamos con los temas que estábamos, digamos, junto a los alcaldes y los jefes de salud, peleando, que tenía que ver con el tema del per cápita, estábamos como en otra cosa, y eso es una señal clara de cuando las cosas se trabajan desde, primero, digo yo, desde o sea, hay coherencia entre lo que se dice y hace, y acá una de las cosas que me ha llamado la atención es, y mucha impotencia, efectivamente el que se dejó afuera la atención primaria desde el día 1. Y hoy con alcaldes mucho más vinculados a salud también, porque también en ese tiempo la mayor preocupación de los alcaldes, digamos, estaba más bien asociada a los temas de educación.
eran pocos los alcaldes como que se vinculaban a los temas de salud, eran más bien los que venían de ser funcionarios de salud o eran médicos, eran pocos. Entonces nosotros estábamos precisamente ahí haciendo todo un trabajo de educación a nivel de concejales, alcaldes, para ir vinculándolos más bien a los temas de salud, ya que no eran solo temas de los funcionarios, sino que ellos, como gestores comunales, ellos tenían que estar involucrados. Y es un escenario sumamente distinto al actual, al de este año, donde, o sea, desde ya antes de este año vienes con alcaldes muy vinculados a la salud, independiente que sean del área, pero lo han asumido mucho más desde una perspectiva desde una mirada de protección social, desde la mirada de sus territorios. Y claramente el estallido social, eso el año pasado quedó clarísimo cuando en el plebiscito este que hicieron los alcaldes, quedó, en la comuna fue la primera preocupación de la comunidad. El tema, en el plebiscito que se hizo en La Pintana fue la primera. Y a nivel nacional fue la segunda. Primero AFP y segundo salud. Entonces, claramente los alcaldes venían ya sintonizados con los temas del territorio, en esta vuelta, digamos. En eso también estaban sintonizados y los problemas iban más bien visibilizados desde otro lado, ya desde el lado más bien iban por el lado de educación, pero también el no haber sido parte, porque claramente desde la Asociación Chilena se hubiese desarrollado toda una acción para ser integrado, es porque la red funcionó como tal, cuestión que ahora no la vimos, y por algo, digamos, tuviste a los alcaldes demandando información que hasta el día de hoy no la tenemos. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para saludar a algunas personas que están conectadas a través del Facebook Live, nos han escrito a través de las redes sociales con el hashtag Living y Política AC. Vamos a saludar a Javiera, Gabriel Madrid, Carlos Uribe, Mariela Paredes, Héctor Gárate, Camila Briceño y Jimena Lizama. También reiterar a aquellos que se están incorporando a la señal del streaming de Facebook Live que está llevando Acción Ciudadana. Estamos tratando el tema, conversando sobre políticas públicas de salud en el contexto de pandemia. Nos acompaña Paulina Reynoso, quien actualmente es jefa del Departamento de Salud de la Municipalidad de La Pintana. Tiene una MBA con especialización en salud. Y también nos acompaña la doctora Janet Vega, quien fue subsecretaria de Salud, exdirectora de FONASA, actualmente se encuentra trabajando en la red Cristus UC, y también es asesora de la Organización Mundial de Salud. Bien, después de esos saludos, iniciar la siguiente pregunta, y Paulina lo ha esbozado ya en algunas de las respuestas que ha dado respecto del rol que debiese haber tomado desde un inicio los municipios y también la atención primaria. De hecho, desde el comienzo, desde el manejo que tuvo el gobierno de la pandemia, esto generó conflictos, porque existieron voces disidentes del colegio médico, de los gremios de la salud, pero apareció muy llamativo que los representantes de los gobiernos locales, de los municipios, los alcaldes tuvieran una fuerte voz crítica, sobre todo alcaldes que son del mismo sector del gobierno, y que criticaban el no ser incluidos dentro de las estrategias de acción que daban frente a la pandemia. ¿Fue un error excluir a los municipios inicialmente en el afrontamiento de la pandemia, Paulina? Sí, claramente los municipios son los gobiernos locales responsables no solo de la administración de la atención primaria, sino la propia ley orgánica municipal ley orgánica de municipalidades les da la facultad sobre la salud pública en los territorios. Y la verdad es que todo el marco regulatorio que existe en relación a la integración de la red no fue respetado, ya, o no fue considerado. Desde mi punto de vista, hubo un énfasis en lo comunicacional, en la inversión de recursos, en el daño, en el llegar después, ya que era lo que iba a pasar, y desde el día 1 lo que más vimos, y empezamos a ver el espacio riesgo lleno de camas, y empezamos a ver toda, digamos, en los medios de comunicación lo que estaba asociado a la llegada de los ventiladores mecánicos.
Sin embargo, no se veía ninguna respuesta y era parte de lo primero que exigieron los alcaldes y claramente los equipos técnicos nos pasaba lo mismo, o sea, nosotros les indicamos, no tenemos la información. Lo primero fue que no fuimos parte de la información. Y esa fue una traducción, yo diría, errónea del marco regulatorio. Ahí se trabajó con un celo que el impacto de esta situación requería primero un trabajo basado en la confianza. Esto requería un modelo de gobernanza distinto. No, como decía Janet, cómo se trabajó el 2009. O sea, lo primero hay que reconocer que esto no se logra superar solo, ni desde una sola mirada. Es importante la consideración de los distintos actores. Entonces, no era solo de los hospitales, no era solo desde el ministerio, era también desde la atención primaria, desde las comunidades, desde los alcaldes, que los alcaldes desde el día 1 dieron esa mirada de integralidad del problema, porque ellos inmediatamente empezaron a hablar de las condiciones de hacinamiento, de las condiciones para enfrentar esto. Y claro, lo primero que falló y que hasta el día de hoy no se logra resolver, que es el acceso a la información. Hasta el día de hoy nosotros no tenemos acceso a los datos de las personas que se realizaron test fuera de nuestra red. En el caso de La Pintana, por ejemplo, tenemos 6.500 personas nosotros detectadas, y de acuerdo al informe de epidemiología del MinSal hay 8.000 personas en La Pintana que están contagiadas. Y nosotros no sabemos. Por tanto, cualquier medida que tú hagas preventiva, lo haces a ciegas. Son más de 2.000 personas que no sabes dónde están en una comuna que vive su día a día en condiciones de un hacinamiento total. Entonces, de verdad, la trazabilidad, todo eso no tiene sentido cuando tú tienes esos números tan grandes, y eso es a una decisión, eso obedece a una decisión. Se decidió enfrentar esto centralizando, cuando sabemos que la Seremi no tienen la musculatura en el sentido de la capacidad de dotaciones para llegar hasta los territorios y poder realizar esta acción que finalmente sí lo tenías en la atención primaria, con equipos formados, que ya habían pasado por la pandemia, pero además, por lo demás, nosotros es lo que hacemos permanentemente, si no es, nosotros, es nuestra pega, digamos, lo trabajamos con la TBC, lo trabajamos con todas hay todo un procedimiento que está instalado y un saber hacer en los equipos para el tratamiento de este tipo de problemas de salud. Entonces, eso se descartó, no fue considerado. Y claramente luego las estrategias fueron tremendamente erráticas. De nuevo volvieron a centralizar y generaron problemas bastante importantes. Por ejemplo, en el caso de La Pintana, ahora ya se va a resolver, pero nosotros veníamos desde hace 1 mes y medio, 2 meses, planteando con los alcaldes el problema que se estaba generando con las licencias médicas. Con estos casos, como decía Janet, claro, esto lo complejizaron demasiado. O sea, lo primero, cambio de protocolo cada 2 semanas, cada 3 semanas, donde te aparecía una nueva conceptualización de casos. Uno sabe que para instalar procesos esto lo tiene que simplificar, tiene que ser sumamente simple y ser constante, perseverante. Y aquí lo que no ha pasado es eso. Se ha complejizado con las categorizaciones, se han cambiado los criterios permanentemente, y además, claramente en los procedimientos también se plantearon cuestiones que desde mi punto de vista son de verdad, es como desconocimiento, o es, no sé, no entender cómo funciona la gente. Para cualquiera de nosotros, para cualquier persona que va a un médico y sabe que necesita hacer un reposo, ¿qué espera? Que el médico le dé la licencia médica, ¿ya? Ese es como el comportamiento de que todos estamos educados en eso. ¿A alguien se le va a ocurrir que porque tiene un problema de salud tiene que ir a la Seremi a pedir la licencia médica, a meterse a una página electrónica para pedir la licencia médica? Entonces, en ciertos casos plantearon eso. Y la verdad es que generó un problema tremendo porque en la respuesta de las licencias médicas, primero la gente no sabe lo que es la Seremi, la gente del territorio. La Seremi es parte de la estructura y de la
burocrática y que nosotros, la gente que trabaja en salud, sabe, pero la gente de los territorios no van a la Seremi, no van los funcionarios, salvo en los programas de promoción de la salud y en algunas cuestiones como bien puntuales, pero a quienes ellos se identifican con salud es al consultorio, al CESPAM y al hospital. Eso es como lo que ven, es donde tienen que ir. Y acá se les agregó un procedimiento que ahora tenían que meterse a internet y buscar y pedir la licencia médica. Entonces, de verdad, faltó sentido común, desde mi punto de vista, que es lo que más ayuda en esto. Y una serie de problemas en ese sentido. Por tanto, es como el reconocer que esto se construye no solo desde una mirada, sino que deben concursar más actores que permitan hacer más efectivas las decisiones. Bien. Janet, tú trabajaste desde el año 2019 en un informe para la OMS, en la cual publicaron en septiembre del año pasado, en conjunto con otros profesionales del área de salud y de otras ciencias, en la cual conversaban sobre las implicancias que iba a tener una nueva enfermedad o virus. Y un poco dando el pie inicial para lo que iba a ser la pandemia y el inicio de casos en Wuhan. ¿Tú crees que los gobiernos del mundo no escucharon lo que ustedes trabajaron tanto en ese periodo? No, obviamente que no, pero además no solamente a nosotros, sino que hace mucho tiempo que distintos grupos venían diciendo que los países, que había un riesgo creciente de tener una pandemia porque habían cambios que tenían que ver con cambio climático, con mayor movilidad de las personas, con emergencia permanente de nuevos virus. Ya habíamos tenido el SARS, el MERS, ébola, y que por lo tanto aquí era cuestión de tiempo tener una pandemia y que el mundo no estaba preparado para tener una pandemia, y que si había una pandemia que tuviera transmisión aérea, esto podía tener consecuencias catastrofales desde el punto de vista de enfermos, muertos, y también desde el punto de vista económico, y que si una pandemia de esas características ocurriera, podíamos proyectar una disminución global de la economía de alrededor del 7%. Y bueno, y hicimos las proyecciones de muertos también, etc. Y presentamos, y este informe fue en base a un grupo asesor que formó la OMS en conjunto con el Banco Mundial por 5 años, un poco para mirar externamente cuáles eran como las mayores amenazas en salud para el planeta, digamos. Y Janet, este fue disculpa nuestro que te primer informe. interrumpa. ¿No se escucha? Sí, si puedes subir un poco el Ah, volumen del micrófono, sí, acercártelo más, ahí sí. te digo que Muchas gracias. sí, que básicamente esto formó parte de un grupo que fue formado de personas por 5 años para ir advirtiendo cuáles eran las mayores amenazas para la salud global en el mundo. Y este fue nuestro primer informe. Y bueno, efectivamente esto salió en septiembre y proyectamos todo lo que básicamente es como nos transformamos en Yolanda Sultana, desafortunadamente. Yo quería hacer un comentario respecto a, en este contexto también. Yo creo que el caso chileno de manejo de esta pandemia hay que auditarlo. Hay que auditar lo que se hizo. Porque si uno mira las decisiones, la verdad es que las decisiones, un porcentaje muy importante, por lo menos en la primera etapa, no tuvieron ningún sentido. Fueron decisiones en las cuales se fue permanentemente detrás de la epidemia. No fueron basadas en evidencia y fueron tomadas, nadie sabe por quién, porque ahora nadie es responsable de ninguna de esas cosas. Y generaron, en mi opinión, mucha más mortalidad
y mucho más enfermedad de la que hubiéramos tenido si se hubiera manejado bien. Y eso yo creo que no es el momento, pero va a llegar el momento en el futuro que efectivamente va a haber que hacer una auditoría muy seria de cómo se manejó esta pandemia. Ahí te quiero agregar algo. Dentro de lo que tú mencionas se puede extraer, y algunos ya lo han evidenciado dentro de las intervenciones que han tenido a través de la prensa nacional, que indican que acá hubo un sesgo ideológico más que de política de salud respecto a las decisiones que se tomaron. ¿Tú compartes eso? O sea, yo creo que ahora está en pleno apogeo el sesgo ideológico. Cuando se toca la economía, yo creo que al comienzo lo que hubo fue una mala calibración de la amenaza, un poco probablemente por ignorancia de salud pública, y la idea de que podría ser utilizada, que esta era una oportunidad para mejorar la percepción política del gobierno y que se podía llevar el pato al agua, como decimos. Rápidamente se podía sacar mucho provecho político de esta situación. Y que después de esto iba el gobierno a salir como con la historia de los 33 mineros, maravilloso, y todo el mundo aplaudiendo. Y la verdad es que esa percepción está basada, yo diría, en la ignorancia, en no saber lo que es una pandemia. Entonces, por esa razón yo creo que se ocultó tanta información. Hasta el día de hoy creo que hay información que no se entrega. El problema cuando uno hace esa apuesta, que es una apuesta riesgosa y una apuesta clásica de especulador, si le va mal, no puede socializar las pérdidas. Y eso es complejo, que yo creo que es lo que ha pasado. Finalmente yo creo que la ciudadanía que tiene mucho más sentido común de lo que en general se le adjudica por los gobernantes o por la clase política, tiene clarito la situación completa, muy clara. Y qué es lo que ha Paulina, pasado y los errores. bien, gracias. Paulina, dentro de la pregunta que se realizó anteriormente respecto de si fue un error no haber involucrado a los municipios, tú claramente diste los argumentos de que había sido un error, de hecho no tampoco haber considerado dentro del primer accionar a las municipalidades y a la atención primaria, pero también crítica respecto del rol de los Ceremi en cuanto a que no tenían un cuerpo, podemos decirlo, de persona o de recursos que pudiera dar respuesta a la trazabilidad. ¿Cuál crees tú que entonces que debiese haber sido el rol de los Ceremi? Que está definido en el marco regulatorio. Se debió ejercer las facultades que tienen y haber actuado de la manera, utilizando toda la capacidad instalada que tiene el país, que son sus redes asistenciales, para poder enfrentarlo en forma preventiva, para haberse anticipado y no para llegar después. Y el sesgo, y claramente, como comparto plenamente lo que dice Janet, eh, era bien vistoso ver esto yo lo grafico en toda la puesta de los ventiladores que venían llegando, y era ver cada día en la televisión, ese era como el mensaje. Pero ahí hubo claramente una apuesta política. Comparto que está asociado a la imagen, pero lo más preocupante es, no sé por qué, no sé si es ignorancia, no sé qué a lo menos me preocupa en términos éticos el no haber actuado en función de salvar vidas, ¿ya? De haber evitado que la gente se contagiara. Nosotros en la zona sur de la región metropolitana tenemos problemas tremendos y problemas que lamentablemente hoy cada vez vamos sabiendo cosas distintas del comportamiento y las consecuencias, porque hoy estamos efectivamente tratando que no se mueran, eh, tratando de llegar antes, pero ya con los datos que no tuvimos en su minuto es bien complejo.
Es bien complejo porque no sabemos dónde está. Y ahí si persevera eso, pero además las condiciones de hacinamiento en la comuna eh, lo hacen sumamente complejo. Pero además están las secuelas. ¿Qué es lo que va a pasar después? Que es algo que me pregunto como jefa de salud, que estamos en julio, en un año, eh, entre comillas, normal. De hecho, nosotros nos habíamos preparado como comuna para el estallido social, entendiendo que íbamos a tener menos meses de actividad y nos habíamos organizado para eso. Pero, claro, esto hizo que cambiara todo tu plan de prestaciones, todas tus atenciones. Y claro, y en julio nosotros comenzábamos a trabajar en el plan de salud del año siguiente. Y lo estábamos hablando con el equipo. ¿Qué vamos a hacer? En el sentido de que es tu planificación para enfrentar cómo tú dispones de tus recursos, cómo tú ves tus brechas de atención, si se está, la información cada vez, digamos, va saliendo, es distinta respecto de las propias secuelas del COVID y qué vamos a hacer para atender eso. Al respecto, yo, a lo menos como red, nosotros siendo parte de la red no hemos recibido nada, estamos como ahora ahí en el incendio, pero yo que me tengo que preguntar de lo que viene el próximo año, por lo tanto, ¿dónde voy a poner los recursos? Necesito esta información porque vamos a tener que cambiar recursos, o sea, se está hablando, digamos, de la necesidad de invertir recursos en rehabilitación, en los secuelados, estamos, mira, pero todo es como, es parte de lo que uno se va enterando en forma bien poco oficial. Y hoy debiéramos estar ya como red pensando, ya, qué vamos, cómo nos organizamos para lo que viene. De tal forma que ahora logramos instalar, levantar la casa, digo yo, la estructura. Yo creo que nosotros como comuna sí tenemos un trabajo que hemos logrado organizar con los datos, con todo lo que nosotros tenemos, con atenciones domiciliarias desde el día 1. Nosotros partimos con la trazabilidad, por eso fue bien ofensivo, diría yo, para las comunas, para la PS, cuando el ministro dice, ahora la PS va a hacer trazabilidad, ¿ya? Entonces, claro, ahí hubo bastante desconocimiento, no querer saber, no sé. Pero ahora vienen las otras preguntas. Como te digo, ¿qué es lo que va a pasar el próximo año? Con qué recursos vamos a trabajar? ¿Y dónde nos vamos a tener que enfocar? Entendiendo que se puede haber un rebrote. Es que esa es una parte, pero aparte están las secuelas del COVID. Y sobre eso hay un grillito que suena cri, 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 y no nos estamos preparando para eso. Bueno, de hecho lo conversábamos antes de iniciar el live con Janet, que aquí hay un cambio de paradigma de los modelos, de cómo nos relacionamos, cómo va a ser la actividad económica, cómo va a ser la actividad social y cómo vamos a dar respuesta a eso, cómo los gobiernos, el Estado también va a hacer solución a esos problemas que se afectan. Ligado a lo que mencionaba Paulina y a lo que hemos estado tratando un poco respecto de que quizás el gobierno o a través del ministerio, quien fija las políticas públicas de salud, tuvieron una visión un poco centrada en los hospitales, cómo dotar a los hospitales para dar respuesta al tratamiento y no cómo a prevenirlo. Tomando en consideración eso, ahora podemos ver últimamente que con la llegada del ministro París también hubo ciertos cambios de estrategia que involucran una mayor participación de la APS, y esta mayor participación de la APS con los servicios de salud y con la Seremi tienen que ir, van de la mano en lo que es el testeo, la trazabilidad y el aislamiento. Como lo mencionó Paulina, eso debiese haber sido una de las acciones iniciales. Lo estamos viendo ya cuando llevamos tiempo avanzado ya la pandemia, llevamos 128 días desde el caso cero, han pasado alrededor de 4 meses. Yo creo que acá la respuesta acá de Perogrullo, son acciones que debiesen haberse tomado antes. ¿Qué nuevas implicancias tiene esta nueva estrategia que debió haber existido desde el comienzo para pesquisar, para aislar los casos? ¿Creen que es suficiente el traspaso de nuevas herramientas para la atención primaria, para los servicios de salud? Janet. Bueno, yo
discrepo contigo, yo creo que la estrategia no ha cambiado, creo que cambió el front, digamos, cambió el actor a un actor más amable y más conciliador. Pero yo por lo menos no veo signo evidente de cambio en la estrategia, o sea, se sigue privilegiando el tema de los ventiladores, en la estrategia de trazabilidad que fue entregada recién el viernes pasado, no tiene claridad de indicadores para trazar. Los datos de trazabilidad no los tenemos, no sabemos realmente qué porcentaje de pacientes están siendo encontrados ante 48 horas, qué porcentaje de contacto ante las 72 horas, qué porcentaje de casos secundarios vienen de los casos primarios. Esa información no existe. Por lo tanto, no sabemos realmente cuál es el impacto en la trazabilidad. Tampoco tenemos los recursos de la atención primaria. Recién entiendo yo que se dio la orden para el traspaso de esos recursos. No Todavía no tenemos llegan. y todavía no llegan. En la plataforma que en teoría va a integrar todo, se suponía que hoy día se lanzaba. O sea, antes se había dicho la semana pasada y antes la semana pasada, y esa plataforma no existe. Y además de eso, tampoco tenemos claridad de, o sea, no se están haciendo la cantidad de test que hay que hacer, que es un test por 1000 habitantes por día. Claramente aquí eso no ocurre en la gran mayoría de las comunas. Y agregarle la guinda de la torta, que hoy se anuncia ayer que se va a empezar a desconfinar y no tenemos claridad que los indicadores, o sea, medio de verificación de que lo que dicen que los indicadores se cumplen realmente se cumplan. Entonces yo creo que aquí más bien el tema es, aquí hay temas, porque esto es una discusión de acción ciudadana y aquí hay cosas que tienen que ver con la acción ciudadana que son críticas. Primero, tiene que haber una estrategia de trazabilidad con indicadores claros. Y eso tiene que ser público y hay que exigirlo. Segundo, tiene que haber claridad en cómo se desconfina y se reconfina, cuáles son los indicadores para volver a cerrar. Tercero, tiene que haber claridad de que nosotros no vamos a estar en una etapa normal hasta que haya vacuna, y eso no va a ocurrir a pesar de lo que se pone en el diario, que Chile podría estar en ventaja. Eso no es así. Vacuna no vamos a tener antes del próximo año, a finales de año, disponible para todos. Y luego el escenario para el próximo año, porque en estos momentos el escenario es tratar de desconfinar de manera segura para poder hacer algunas cosas que son hiper importantes, como por ejemplo el plebiscito. Y para el próximo año ya hay que empezar a planificar, porque vamos a estar con un Estado con mucho menos recursos, y con la pandemia que viene detrás, que es la pandemia de todo lo que no hemos atendido durante este tiempo. Por lo tanto, la situación en términos sanitarios que se viene es extraordinariamente compleja, y además en un país en el cual en las condiciones económicas van a estar extraordinariamente complejas en términos de desempleo, en términos de aumento de pobreza, etcétera. Entonces, esa es la situación global. Por lo tanto, de aquí yo creo a final de año hay que exigir las rectificaciones que hay que hacer en por lo menos ser capaces de desconfinarnos y de volver a vivir en un estado un poco más cercano a la normalidad. Porque si esta vez lo volvemos a hacer mal, vamos a estar confinados quizás hasta cuándo. Y cada nuevo paso atrás es más daño, más gente muerta, más enfermo y más daño económico. Entonces eso es súper importante tenerlo claro, cuál es el orden de la prioridad, y también que tenemos por delante algunos años, yo diría que van a ser muy, muy, muy complejos para todos nosotros. Bien. Otra consulta que les quería realizar está relacionado sobre el gasto que el Estado realiza en salud pública. Estaba viendo cifras el otro día respecto de las publicaciones que ha tenido la OCDE, la última que existe del año 2019, en la cual el promedio de gasto per cápita de los países OCDE
es de alrededor de de $4.224. Y en Chile, el gasto per cápita llega a la mitad, $2.159. Pero lo que más me produjo interrogante es cómo la distribuían, porque los países desarrollados de esos $4.000 distribuyen $3.000 per cápita al sector público. En cambio, en Chile, de los 2.000 que gasta, solo 1.000 van al sector público. ¿Ustedes creen que la pandemia producirá algún cambio estratégico respecto de cómo Chile, más que gastar, invierte en la salud pública de sus habitantes? Paulina. A ver, como lo dijiste hace un rato, aquí hay un modelo detrás, detrás de las decisiones, además de haber sentido de oportunidad con otros objetivos, hay una forma de pensar la sociedad y donde lamentablemente las señales que se dan pese a los muertos, pese a todos los datos tremendos que vimos, especialmente las últimas semanas de mayo, junio, pese a todo eso, no ha habido efectivamente un repensar el cómo enfrentarlo, ¿ya? Seguimos como en la misma vuelta, ¿ya? Creo que una cosa, o sea, mi expectativa estaba puesta, lo digo yo como opinión personal, considerando el plebiscito, el cambio de la Constitución y la prioridad que se había planteado por la ciudadanía, como decían en el plebiscito que hicieron, la consulta que hicieron los alcaldes, siendo una segunda prioridad. Lamentablemente, aquí hay una forma de pensar el sistema de financiamiento que tiene que remirarse, y eso ya es más estructural, porque hoy lo que estamos haciendo efectivamente hay recursos, pero hay mucha redistribución. Paulina, perdimos el audio de Paulina. Bueno, De recursos también, y eso también no hay claridad, no hay transparencia, así como no hay transparencia en los datos, en los números de las personas, tampoco nosotros tenemos información respecto de... ¿Sí? ¿Sí? Ahí sí. Ahí sí, Paulina. No, ahí se perdió de nuevo. Estamos con problemas de audio. Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí se escucha. Ya no sé cuándo, cuándo me quedé pegada ahí. Pero bueno, yo creo que, o sea, ojo, que también así con la falta de transparentar también los recursos que se están destinando y cómo se están usando, porque aquí también hay redestinación, no hay generación de nuevos recursos. Entonces, y al respecto, y eso es clave, porque implica, si vas a pensar un sistema que se va a hacer cargo de los problemas de salud de la población, entendiendo que las determinantes sociales generan problemas de base y que ya las personas parten en desventaja por ser pobres y que y está estudiado, que tienen más comorbilidad y que se presentan, digamos, este sistema de salud ya con esas desventajas, implica repensar el sistema y claramente la generación de los recursos. Hoy lo que hay, aparentemente, porque tampoco tenemos esos datos, no sé, hay una redistribución de estos recursos, pero no hay generación de más recursos. Entonces ahí quiero una nueva constitución que pueda efectivamente que la salud sea realmente exigible, digamos, que sea una garantía. Claramente el GES nos permitió avanzar muchísimo en entregar eso y que las personas pudiesen hacerlo exigible en una parte. Pero claro, yo espero un sistema universal, la verdad que voy por otra puesta. Bueno, estamos haciendo fuerza todos. Para cerrar les voy a hacer la última pregunta, les voy a pedir que me respondan brevemente porque ya estamos por cumplir la hora de transmisión y la pregunta que les quiero realizar tiene que ver básicamente con implicancias que si bien no son a lo mejor directamente desde la prevención o el tratamiento,
pero sí han afectado enormemente a la población, desde el punto de vista del aspecto social económico, como lo vimos desde las determinantes sociales, ya sea porque muchos de la población y de los habitantes se ha visto impedido de generar ingresos, que lo utilizan para vivir o subsistir. Hemos visto acá las condiciones precarias, no solamente de habitabilidad, sino que también de empleo, y también de cómo nos vamos desenvolviendo en nuestra propia sociedad. Y también en el comportamiento que tenemos en el día a día, ya sea en la asistencia al colegio, asistencia a ir a comprar, etcétera. Se ha visto afectada la vida cotidiana. Sin duda eso produce un impacto mental y también otras variables que van afectando a las personas. ¿Creen ustedes acá que la labor que se ha realizado, las estrategias de políticas que se han implementado para dar respuesta tanto a lo laboral, a lo económico, a lo mental de las personas, han sido suficientes? Janet. Bueno, yo creo que es evidente la respuesta después de todo lo que hemos conversado, y yo más bien quisiera utilizar estos minutos restantes para volver a reiterar de que finalmente este tipo de cosas ocurren cuando uno elige a gobernantes que tienen una mirada de la sociedad de este tipo, digamos, de ráscate quien puede. Y creo que esta tremenda desnudez que ha mostrado esta epidemia da una oportunidad para que nos remiremos al espejo como lo que somos, un país emergente, pero que tiene grandes problemas de inequidades que si no corregimos, nunca vamos a llegar a ser un país desarrollado, y que para hacer eso hay un modelo de sociedad que tenemos que construir, que probablemente es mucho más progre que lo que tenemos actualmente. Y si queremos hacer eso, tenemos que, por lo tanto, elegir muy bien las personas que van a ser parte de este liderazgo. Y estar muy atentos a no volver a cometer los mismos errores. Yo no estoy segura de que esas personas o esos líderes en estos momentos sean visibles, pero yo sí tengo la confianza y la fe en que de aquí a que tengamos nuevas elecciones van a aparecer. Creo que hay un contingente de jóvenes que en estos momentos no están visibles, que no están apareciendo en los programas de televisión, están apareciendo, pero que están ahí. Y yo tengo la esperanza de que van a emerger, y siento que el rol de los que somos más viejos, los que estamos más grandes, es asegurar de que esos líderes emerjan y apoyarlos. Sea la presidenta del Colegio Médico, la defensora de la niñez, algunos de los alcaldes jóvenes que están haciendo un buen trabajo, quien quiera que sea. Pero también aquí va a haber una oportunidad para una generación nueva de líderes que realmente sean líderes del siglo XXI y no del siglo pasado. Eso. Bien, gracias, Janet. Paulina, palabras al cierre. Sí, si no nos logra conmover estos números que son personas, que son familias, que se ha ido acercando con los fallecidos, que se ha ido acercando a todos nosotros. Es como cada vez todos tenemos más personas que conocemos que han perdido a alguien. Si esto no nos logra, insisto, remover, hacernos reaccionar para repensar esta sociedad en la que hemos construido, de verdad, yo creo que no hay nada que nos salve. O sea, de verdad, no necesitamos ventiladores, necesitamos una conciencia social distinta y entender que tiene sentido de urgencia construir una sociedad, una comunidad con principios comunitarios, donde todos en nuestra diferencia somos necesarios y contribuimos a ella. Bien, estamos finalizando este streaming que se desarrolló a través de Facebook Live, a través de la página de Acción Ciudadana.
Le agradezco enormemente la participación tanto a Paulina como a Janet, dos representantes del mundo femenino también y de la salud pública, ambas con vasta experiencia en el área de salud. Les quiero agradecer que se hayan dado un tiempo. Sé que ambas dentro de sus labores tienen tiempos muy acotados, están trabajando a full. Hemos tenido acá una visión amplia de lo que es el espectro de la salud pública. Quiero agradecer también a todos quienes nos acompañaron en esta transmisión, siguiéndonos. Recuerden seguir las redes sociales de Acción Ciudadana y que tengan muy buenas noches. Gracias, Paulina. Gracias, Janet. Gracias. Gracias a ustedes.